Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este remanso de lectura. Yo soy Katy. Como podrán haber visto, estamos estrenando intro, ya que he decidido lanzar la segunda temporada de este remanso de lectura. Y para eso voy a abrir dos secciones en las cuales, voy a intentar hacerme un calendario ahora sí, para tener un poquito más de tiempo y grabar. Y ahora sí estar subiendo los 2 videos por mes. Y de las secciones que más o menos quiero abrir, pues me gustaría mucho hablar de autores, no como de forma profesional, aclarando aquí, porque pienso que no tengo ese conocimiento, me refiero a cómo presentar, pero creo que sí tengo autores que les he leído más de 3 obras y me parece que eso ya es material, ¿no? Ya podría hablar de un autor, más o menos su biografía, y centrarme más que nada en las obras que he leído de él y así, pues más o menos como hacerles foco de que algún título que pudieran leer o que recomendaría de ese autor. Más o menos por ahí va la iniciativa de esa sección. Y ya lo demás sería una sección, la misma sección que hago siempre del resumen de lecturas del mes, pero me gustaría mucho introducir clics en los resúmenes para, contarles más o menos si he tenido alguna epifanía, si me ha sorprendido algo de la narración, no sé, que se note ahí mi emoción, dejarla palpable. Más o menos es eso lo que yo quiero, pretendo, pero vamos a ir viendo en el camino. Después de este preámbulo, ahora sí vamos a hablar de mis lecturas del mes de agosto, que fueron 3 novelas. La primera de ellas que terminé de leer fue, no sé si está en esta categoría de novelas o libros autobiográficos, diarios personales, podría ser. Estoy hablando de En Islas Extremas, de la escritora escocesa Amy Littron. Este es un diario personal de la autora, donde la autora habla sobre su adicción al alcoholismo y de un lugar en específico que son las Islas Arcadas, su lugar de origen de la autora, y cómo el regresar a este lugar, le permite de alguna manera sanar, pero a la vez encontrar ahí nuevamente su lugar, ¿no? Después de haber vivido tantos años en la ciudad de Londres y de sentirse de alguna manera abrumada, llegando a la depresión y a tocar fondo, regresar acá la hace volver como a renacer, a darse una segunda oportunidad. Es un libro muy bonito, donde prácticamente habla de la flora, la fauna de este lugar. Y algo que me gustó mucho al principio de la novela fue cómo iba hablando de ella y al mismo tiempo de cómo la hacía sentir este lugar, pero también del frío, ¿no? Como que una especie de estado de ánimo de la misma autora en sintonía con estas islas. Un libro que si les gusta este tipo de literatura verde, que le dicen, o diarios personales de sanación, pues es un libro muy bonito, muy recomendable. Y ese fue el libro que leí, el primero. Mi segunda lectura que realicé fue de la escritora mexicana Rosario Castellanos, y de ella yo leí esta vez su novela Oficio de Tinieblas. Y esta es una novela que yo leí en esta edición que yo tengo de Fondo de Cultura, de narrativa, porque esta novela me encantó, me fascinó. Yo no sé cómo es que he tardado tanto tiempo en leerla, en animarme a hacerlo, porque es una novela que sin duda me dejó anonadada, primero. Segundo, sorprendida. Y yo creo que tercero es más que nada darme cuenta del alcance de escritora que era Rosario Castellanos. Voy a poner aquí la edición porque sí está un poquito pesada. Y para hablarles un poquito de esta novela, primero tengo que hablarles más o menos del argumento en el cual se basa Rosario Castellanos para crear esta novela. Ella contaba en una entrevista que viene incluida en este libro, que en un principio ella quería recrear un acontecimiento histórico que sucedió en Chiapas en el siglo XIX, donde, los indígenas de un pueblo de ahí lo que hicieron fue crucificar a uno de los suyos para de esta manera tener un Cristo, ¿no?, que tenga la misma fuerza y potencia
del Cristo del hombre blanco. Entonces, para esto Rosario Castellanos no podía trasladarse hasta el siglo XIX y recrearlo, así que lo que hizo fue partir de ese hecho histórico y trasladarlos a lo que fue el periodo de Lázaro Cárdenas, cuando se hizo lo de la reforma agraria en México, en Chiapas específicamente. Y entonces es fiel a la historia original, pero deja de serlo en algún momento para transformarse en una novela. Así que bueno, lo que hace acá es increíble. Primero tenemos voces de distintos personajes, que tenemos las voces de los indígenas y tenemos las voces de los coletos, de la gente blanca, digámoslo, de la zona de Ciudad Real, que en este momento es San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Y lo que va a hacer Rosario Castellanos es ser fiel, como dije, al hecho histórico de cómo surgió esa rebelión, porque no pone a ninguno como el malo ni el bueno, ¿no? Sino que más que nada nos muestra los claroscuros de cada personaje, hace una introspección psicológica que de cada uno increíble, de verdad increíble. Ustedes no saben lo que yo me quedé así, porque también ella comentaba que para hacer esta novela ella tuvo que viajar a esos lugares, relacionarse con las personas, tratar de comprender, ¿no? a los indígenas, de su pensar, su hacer. Entonces es una novela muy bien escrita, donde no le falta ni le sobra ninguna coma. Bueno, a mí me fascinó. Obviamente es una novela redonda, donde hay una trama, donde hay misterio, donde hay intriga, y el final es de locos, de verdad. Yo no lo podía creer lo que hacía al final, porque no lo ves venir. Y bueno, a mí me encantó, me fascinó sin duda alguna. Y es una novela que recomiendo muchísimo a Rosario Castellanos. Con esta novela, básicamente yo cierro su ciclo indigenista, donde ya prácticamente le he leído todo. Me encanta y la recomiendo sin duda alguna. Tuvo 5 estrellas. Increíble, de verdad increíble. Lean a Rosario Castellanos, por favor. Y finalmente, mi tercera lectura fue El reino de este mundo, del escritor Alejo Carpentier. Esta es una novela que, al igual que Oficio de Tinieblas, me dejó boquiabierta, me fascinó, me encantó. No sé ni siquiera cómo voy a hablar de este libro, pero antes de hacerlo, quiero agradecerle a Andrés Sombría Mate, que fue la persona que me recomendó este libro, que cuando hice mi video de mis 30 libros en la isla desierta, él amablemente me dejó sus 5 libros que él se llevaría y mencionó este, y de ahí me llamó muchísimo la atención. Y después él se puso en contacto conmigo y me envió este ejemplar. Así que muchísimas gracias. Soy muy mala expresándome, pero este gesto para mí ha sido algo maravilloso, algo que sin duda agradezco más que nada por la comunidad que se ha creado y por lo que me ha dado este espacio. Y más que nada también compartir lecturas con las demás personas y que esas personas también me compartan lo que los mueve, lo que leen, lo que les encanta. Bueno, para mí es de lo mejor que he recibido en mi vida, yo creo. Y de verdad, muchísimas gracias, Andrés. Ahora sí voy a intentar hablar de este libro, hacerle justicia. Primero, este libro habla más que nada de lo que fue la independencia de Haití entre el siglo XVIII y el siglo XIX, donde Alejo Carpentier se basa en la historia original para recrear esta. Y toma la voz en Tinoel, un personaje que nos va a hablar de la rebelión popular de este pueblo haitiano para llegar, a rebelarse y conseguir por fin la independencia. Pero lo que eso conllevó fue a que una persona que no era de, mestizo, o que no era de ascendencia anglosajón, sino más bien de su misma etnia, tomara el poder y se coronase como el rey. Y de ahí se viene toda una barbaridad, una catástrofe increíble, horrible, que nos hace ver en retrospectiva y en el ahora lo que es Haití y lo que sigue siendo. Es una novela muy bien escrita, que en solo 156 páginas recree eso, con un uso del lenguaje increíble.
siento que no le estoy haciendo justicia a esta novela porque sin duda vale la pena leerla. Se lee en un santiamén y, como les digo, lo que hace Alejo Carpentier es magistral, magnífico. Comentábamos en algún momento con Andrés qué era lo que realmente le había encantado de este libro, porque a mí me encantó el final, que es increíble de verdad. Mis respetos para este final. Y lo segundo que hablábamos era de la crueldad humana, del poder, de la ambición, que no tiene límites sin duda, y de todo lo que conllevó, ¿no? Ese periodo que tuvo aquí y que hasta el día de hoy, bueno, pues no logra salir de ahí, ¿no? Ha sido increíble de verdad tener esa retroalimentación con Andrés, pero también descubrir este libro y el poder traerlo aquí, recomendarlo y que se animen a leerlos ustedes, porque de verdad les va a encantar. Si lo han leído también, cuéntenos, me encantará leer. Y si no, como les digo, recomendadísimo, de lo mejor de este año, obviamente se va a ir a mi top. Me encantó. Esto ha sido el resumen de lecturas del mes de agosto. No voy a demorar mucho con el resumen de lecturas del mes de septiembre, que también han sido muchas novelas de excelente calidad para mí. Y bueno, no se olviden por favor de contarme qué están leyendo, de recomendarme de verdad. Los voy a tomar muy en cuenta, voy a priorizar. Ahorita que tengo mucho ánimo de leer novelas, de que todo está fluyendo, está en equilibrio. Así que bueno, recomiéndenme por favor. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por ver, por estar. Les mando un abrazo grande, grande y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.